Capítulo 85. De nuevo a orillas del mar. Este capítulo está basado en Juan 21, 1 al 22. Jesús había citado a sus discípulos a una reunión con él en Galilea. Si se hubieran ausentado de Jerusalén durante la fiesta los hubieran considerado disidentes y herejes. Pero cuando terminó la fiesta, se dirigieron a casa para encontrarse con el Salvador, tal como él lo había indicado. 7 de los discípulos estaban juntos. Eran pobres en bienes de este mundo, pero ricos en el conocimiento de la verdad. Por 3 años el mayor educador que el mundo ha conocido había sido su maestro. Habían llegado a ser inteligentes y refinados, agentes que podían guiar a otros al conocimiento de la verdad. Los discípulos se reunieron en un lugar donde seguramente no los molestarían. A su vista estaba la playa donde más de 10.000 personas habían sido alimentadas con unos pocos pancitos y unos pescaditos. No muy lejos de allí estaba Capernaum, escenario de tantos milagros. Pedro, quien aún tenía mucho de su antiguo amor por los botes y la pesca, propuso que fueran al lago y lanzaran sus redes. Necesitaban comida y ropas, y las ganancias de una noche de pesca exitosa podrían suplir estas necesidades. Así que fueron, pero trabajaron toda la noche sin éxito. Durante esas largas horas hablaron acerca de su Señor ausente. No entendían su propio futuro y se entristecían ante las perspectivas que se les presentaban. Finalmente, salió el sol. El bote estaba a tan solo una corta distancia de la orilla, y los discípulos vieron a un extraño parado en la playa que los saludó con la pregunta: «Amigos, ¿pescaron algo?». Cuando contestaron que no, él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca». Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Juan reconoció al extraño y le dijo a Pedro: «Es el Señor». Pedro estaba tan feliz que se lanzó al agua y pronto llegó hasta donde estaba su maestro. Los otros discípulos vinieron en su barca y arrastraron las redes con los peces. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Jesús dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». Pedro se apresuró a buscar la red que él había echado y ayudó a arrastrarla hasta la orilla. Después de que terminaron con esto, Jesús repartió la comida entre ellos. Los 7 lo conocieron y reconocieron quién era. Pero un asombro misterioso reinaba en aquel lugar, y en silencio contemplaron a su Salvador resucitado. Recordaron vívidamente la escena al lado del mar cuando Jesús los había invitado a seguirlo. Los había llamado a dejar sus barcos pesqueros y les había prometido hacerlos pescadores de hombres. Para traer esta escena a sus mentes y para profundizar esa impresión, había hecho un milagro una vez más como una renovación de la comisión dada a los discípulos. La muerte de su maestro no había reducido su obligación de hacer la obra que les había asignado. Aunque no tendrían el sustento de su empleo anterior, el Salvador resucitado supliría sus necesidades. Si trabajaban en conexión con él, obtendrían el éxito con toda seguridad. Se restaura la confianza en Pedro. Cristo tenía otra lección para dar. Pedro había negado a su Señor en contraste vergonzoso con las promesas de lealtad que había dado. Había deshonrado a Cristo, y los otros discípulos creían que no se le permitiría tomar su posición anterior entre ellos. Él mismo sentía que había renunciado a su llamado a ser un discípulo. Debía dar evidencia de su arrepentimiento frente a todos ellos. Sin esto, su pecado destruiría su influencia como ministro de Cristo. El Salvador le dio una oportunidad de recuperar la confianza del resto y, dentro de lo que fuese posible, eliminar la deshonra que había traído al Evangelio. Aquí hay una lección para todos los seguidores de Cristo. Deberíamos confesar los pecados secretos a Dios en secreto, pero el pecado público requiere una confesión pública. El pecado de un discípulo hace que Satanás triunfe y los seguidores indecisos tropiecen. Al dar pruebas de su arrepentimiento, los discípulos deben eliminar esta vergüenza. Mientras Cristo y sus discípulos comían juntos, el Salvador, refiriéndose a los demás discípulos, dijo a Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Entonces, alimenta a mis corderos». Pedro no hizo una declaración vehemente de que su amor era mayor que el del resto. Nuevamente, Jesús probó a Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». La segunda respuesta fue como la primera, sin ninguna seguridad extravagante: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Entonces, cuida de mis ovejas». Una vez más, el Salvador hizo la pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro estaba apenado. Sabía que su Señor tenía razones para dudar de él, y con un corazón adolorido respondió: «Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero». Jesús dijo: «Entonces, alimenta a mis ovejas». 3 veces Pedro había negado abiertamente a su Señor y 3 veces Jesús había hecho penetrar en su herido corazón esa pregunta como una flecha aguda. Ante estos discípulos allí reunidos,
Jesús hizo ver la profundidad del arrepentimiento de Pedro y mostró cuán humillado estaba aquel discípulo que había sido tan presumido. Justo antes de la caída de Pedro, Jesús le había dicho: he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos. La transformación de Pedro era claramente visible. Gracias a su humillación y arrepentimiento, Pedro estuvo mejor preparado que antes para actuar como pastor del rebaño. La primera obra que Cristo le confió a Pedro fue alimentar los corderos, ministrar a aquellos que eran jóvenes en la fe, enseñar a los ignorantes, abrir las Escrituras ante ellos y educarlos para ser útiles al servir a Cristo. Su propio sufrimiento y arrepentimiento lo habían preparado para esta obra. Antes de su caída, Pedro estaba siempre listo para corregir a otros y expresar lo que se le cruzaba por la mente. Pero el Pedro convertido era muy diferente. Aún tenía la energía de siempre, pero la gracia de Cristo controló su fogosidad. Ahora podría alimentar los corderos del rebaño de Cristo y también las ovejas. La forma en que el Salvador trató a Pedro enseñó a los discípulos que debían enfrentar el pecado con paciencia, simpatía y amor perdonador. Al recordar sus propias debilidades, Pedro habría de tratar a su rebaño tan tiernamente como Cristo trató con él. Cristo cuenta cómo morirá Pedro. Antes de su muerte, Jesús le había dicho a Pedro: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Al escuchar esto, Pedro preguntó: ¿pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Estoy dispuesto a morir por ti. Cuando la prueba vino, él falló, pero nuevamente tendría la oportunidad de demostrar su amor por Cristo. Con el fin de que pudiera fortalecerse para la prueba final de su fe, el Salvador le presentó su futuro. Después de una vida fructífera, cuando la edad agotase sus fuerzas, él ciertamente seguiría a Cristo. Jesús dijo: cuando eras joven, podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos, y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. De esta forma Jesús le anunció que extenderían sus manos sobre una cruz. Nuevamente invitó a su discípulo: sígueme. Pedro no quedó desanimado por esta revelación. Estaba dispuesto a aceptar cualquier muerte por su Señor. Hasta ese momento, Pedro había amado a Cristo como a un hombre, ahora, lo amaba como a Dios. Ahora estaba preparado para participar en la misión de sacrificio de su Señor. Cuando finalmente Pedro fue llevado a la cruz, pidió ser crucificado cabeza abajo. Pensó que era un honor demasiado grande sufrir de la misma manera que había sufrido su maestro. Antes de aquella mañana junto al lago, Pedro había intentado planear para la obra de Dios en vez de esperar a descubrir y seguir el plan de Dios. Pero Jesús le dijo: sígueme. No corras delante de mí. Déjame ir antes, y así el enemigo no te vencerá. Mientras Pedro caminaba junto a Jesús, vio que Juan lo seguía. Tuvo deseos de saber cuál sería su futuro y le preguntó: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Pedro debiera haber considerado que su Señor le revelaría todo lo que le convenía saber. Al decir acerca de Juan: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, Jesús no estaba asegurando que su discípulo viviría hasta la segunda venida de su Señor. Pero aun si él hubiese decidido que así fuera, esto no afectaría en forma alguna el trabajo de Pedro. Lo que Jesús requería de ambos era que lo obedecieran. ¿Cuántos hoy están interesados en los asuntos de los otros, ansiosos por conocer el deber de estos, mientras que corren peligro de descuidar su propio trabajo? Es hora de mirar a Cristo y seguirlo. Al contemplarlo, seremos transformados. Juan vivió para ver la destrucción de Jerusalén y la ruina del templo, símbolos de la ruina final del mundo. Hasta sus últimos días siguió de cerca a su Señor. Jesús había restaurado a Pedro al apostolado, pero el honor que Pedro recibió de Cristo no le había dado supremacía sobre los otros. Cristo dejó esto en claro al contestar la pregunta de Pedro: ¿qué va a pasar con él?, diciendo: ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Pedro no fue honrado como cabeza de la iglesia. Él tuvo mucha influencia sobre ella, pero durante toda su vida llevó consigo la lección que Cristo le enseñó junto al mar de Galilea. Al escribir a las iglesias, Pedro dijo: y ahora, una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos.